Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la guía práctica para redactar su primer plan de trabajo. La idea de esta presentación es que podamos entender cuál es el objetivo de este instrumento y cuáles son sus ventajas tanto para ustedes como para la cátedra, cuál es la estructura, incluyendo algunos ejemplos prácticos como para que se guíen un poco más, y finalmente las formalidades para su envío. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? Esencialmente proporcionarles a ustedes una estructura que les permita guiar el proceso de elaboración del trabajo de campo durante todo el cuatrimestre. La principal ventaja es la organización en el sentido de que los obliga de alguna manera a planificar los contenidos, a ordenar de forma sistémica todas las actividades para llegar a tiempo con las entregas. Esto, por supuesto, les genera una mayor claridad en qué es lo que buscan del trabajo, en no empezar a divagar a medida que uno se quiere meter en más temas, a controlar en función de la planificación que están haciendo, cómo van esos avances a medida que transcurre el cuatrimestre. Y por lo tanto mejora su comunicación con la cátedra de modo que en las instancias correspondientes, como las reuniones de discusión, por ejemplo, nosotros podamos soportarlos en quizás esas pequeñas trabas que tengan durante el proceso de elaboración del trabajo de campo. Esta es la estructura que debería tener el plan de trabajo, no me voy a detener demasiado, esencialmente es el título, la modalidad del trabajo que recuerden, este año es solamente en ambiente real, y las demás cosas que ya están viendo en la diapositiva. La portada es libre, tiene que contener lo que les estamos comentando y al ser libre ustedes eligen como el fondo, letra y demás, solo procuren que estén estos datos que mencionamos aquí. En cuanto al índice, pueden hacerlo con una sola jerarquía, como este que está acá en el medio en blanco y negro, o bien en subcategorías, quizá desagregando más el problema como por separado, problema con preguntas, el objetivo general por fuera del específico, o no, solamente uno de objetivo y que tenga un sub como índice de eso para generar los específicos. En fin, son diferentes formas. Ustedes eligen cuál es la mejor para su caso. Recordemos que estamos hablando del plan de trabajo, entonces, hasta entonces, su resumen no estaría 100% terminado porque el trabajo no está hecho. El resumen final debería tener hasta los resultados de la investigación. Pero como este es un plan de trabajo, debería incluir los aspectos más importantes de su trabajo respetando la estructura general, es decir, una breve introducción, algo que capte la atención del lector, problema, objetivos, algo de marco teórico con algún autor citado según las normas APA, para que tenga mayor rigurosidad del trabajo. Algo del marco metodológico también, cuál es el enfoque, el diseño, las técnicas de recolección de datos y demás. Y finalmente, en este caso particular del plan de trabajo, cuáles son los resultados esperados de su investigación. Es decir, este resumen en general, esta sección de la investigación tiene que ayudar a cualquier persona para decidir si lo que ustedes investigaron les sirve o no y si le interesa de alguna forma, o si le resulta útil para lo que esté buscando, leer el trabajo completo o no. Entonces, si hacemos una analogía con las películas, funciona como si fuera un spoiler, porque estamos diciendo desde principio a fin la historia completa. Algunas recomendaciones, pueden poner en pausa y leerlas en detalle, pero son más cuestiones de estructura, de redacción y demás. Otra de las secciones que es similar a veces al resumen y se suele confundir es la introducción, pero se diferencia en el resumen en que esta tiene como objetivo establecer el contexto de la investigación en el sentido de tiempo y espacio, a qué organización se aplica y demás, y justificar la investigación en el sentido de cuál es la falta de conocimiento, qué aporta su investigación a ese campo, a ese tema. Bien, en ese sentido entonces puede presentar la empresa, contar a qué se dedica, hace cuánto que está haciendo estas actividades que ustedes mencionan, cuál es el problema, dar algún tipo como dato curioso, llamémosle obviamente bien citado y demás, que capte el interés del lector y diga esto está bueno. Por ejemplo, si ven en ese ejemplo de introducción que tienen aquí, tenían como esta estadística de que el 85% de los proyectos que fracasaban se daban por el silencio organizacional. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo lo pueden colocar en la redacción. Y finalmente la justificación, que es esto que les decía de cuál es la falta de conocimiento sobre el problema. Entonces, volviendo a la analogía respecto de las películas, si el resumen era el spoiler, en este caso, la introducción actúa como tráiler, porque el tráiler lo que hace es atrapar al lector en este caso y decir, sí, mira porque es recontra importante, a dónde lo aplico y hasta ahí. No devela resultados, pero capta el interés y la atención
del lector. En cuanto al problema, tiene una parte que es como la descripción general y después las preguntas de investigación. Para la descripción general, tomen en cuenta de que tiene que estar explicitado esto que les digo de cuál es el hueco de conocimiento, qué es lo que falta, qué es lo que está mal, entre comillas mal, es una oportunidad de investigación en el fondo, pero qué es eso que falta em, en el contexto en el que están investigando, por lo que la investigación de ustedes aporta valor. Bien, y después, bueno, sí, las preguntas de investigación. Y en cuanto al objetivo, hay como cierta correspondencia. El objetivo general tiene que ser claro y concreto, breve idealmente, y tiene que corresponderse con la descripción del problema. Y por otra parte, los objetivos específicos tienen que tener una contribución directa para poder lograr el objetivo general. Y aquí tienen algunas pautas entre ellas como, como la cantidad y la relación que debe tener con las preguntas de investigación. Generalmente lo que se hace es copian y pegan las preguntas de investigación, pero en vez de pregunta le ponen algún verbo adelante. Obviamente que sea consistente con lo que quieren hacer, pero esencialmente es eso. Respecto al marco teórico, recuerden que en el campus, en la solapa del plan de trabajo, tienen el PDF ya subido con las normas APA, con la última edición, y cuando redacten el marco teórico, no redactar como diccionario implica que si, por ejemplo, hacen algún trabajo de, no sé, recursos humanos, no deberían poner, no sé, manuales de funciones, dos puntos, definición. Recursos humanos, dos puntos, definición. El marco teórico debería ser un diálogo entre autores citados con la norma APA de vuelta, con algún sentido, un hilo conductor que haga una lectura amena, con un cuerpo coherente y demás. ¿Ok? Siguiendo con el marco metodológico, debería contener al menos enfoque, diseño, tipo de muestreo y cuáles son las técnicas de recolección. Incluso pueden ahondar un poco más en, a partir de esas técnicas de recolección, qué instrumentos de visualización proponen realizar. Como formalidades en la redacción, recuerden que en el documento, si bien tiene una plantilla ya subida al campus, el tiempo verbal es presente, tercera persona del singular. En cuanto a las figuras y cualquier imagen que tenga, todas tienen que tener su título y su fuente. Fuente redactada según las normas APA también. Y bueno, algunas cuestiones del documento particular. Uso de la IA. Hemos mencionado al principio del cursado que obviamente íbamos a introducir este concepto por su uso responsable, principalmente por el auge que todos sabemos que está teniendo en el campo. Entonces, si la pregunta es, ¿la podemos aplicar en el plan de trabajo, trabajo de campo y demás? La respuesta es que sí, solo que de manera responsable. Tienen el link de una charla al respecto, pero esencialmente ¿a qué nos referimos con esto? La IA nos debería servir como complemento a nuestro trabajo y a nuestro criterio de futuros profesionales, en su caso, de forma que nos permita redactar mejor, de una forma más académica, quizá corregir errores y demás, pero no debería reemplazar el criterio profesional de ustedes y personal también, que su trabajo tenga su toque y demás. Entonces, hay que usarla, sí, y de forma responsable, y en el caso de que se cite o usen algún artículo vinculado a esto, citarlo, ser responsable en cuanto a los temas de plagio y demás. Yendo a la planificación concretamente, ¿cuál es el cronograma? O sea, el cronograma en realidad es una sección dentro del plan de trabajo. ¿Cómo está compuesto? En total, ustedes durante todo el cursado de esta materia tienen que justificar 400 horas de trabajo, que no son solamente las horas que están frente al profesor alumno en el aula, sino que se cuenta todo el tiempo que están invirtiendo para la elaboración de su trabajo de campo. Aquí en el plan de trabajo es donde tienen que armar el cronograma semanal durante todo el cuatrimestre, desde la primera actividad que es revisión bibliográfica hasta la última que sea la elaboración de los informes y demás. Esto ayuda a su organización principalmente a que cumplan con las entregas de los informes de avance y que puedan ir monitoreando si tienen algún atraso de lo real respecto a lo que planificaron en esta instancia. Bien. Bueno, finalmente cuando redacten la bibliografía, vuelvo a mencionar las normas APA, tienen algunos ejemplos. Y para las formalidades del envío son estas. Tienen que adjuntar el plan de trabajo una vez que esté hecho al aula virtual. Ya hay un espacio habilitado para eso.
y también enviarlo al correo de la práctica profesional con copia a su tutor, para que nosotros también estemos al tanto de que el tutor ha participado, que lo ha visto, que lo ha validado y bueno, que estemos un poco todos más alineados, ¿no? Bueno, eso era todo. Muchas gracias y recuerden que estamos a su disposición por cualquier consulta.